Hola a todos, bienvenidos a nuestra tarde y arrancamos con esta noticia urgente, la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación a través de Carla Bisotti, que tiene que ver con que cambiamos un poco los parámetros para tener en cuenta quién es contacto estrecho, quién no, quién debe quedarse en su casa haciendo contacto estrecho. Bueno, si vos tenés esquema completo, que son las 2 vacunas, y el refuerzo de la tercera, directo a trabajar y a seguir con tus actividades normalmente, más allá de que, obvio, nunca dejemos el barbijo y todo lo que tenemos que hacer a diario. Si vos tenés esquema completo con 2 vacunas solamente, también a trabajar, pero entre el tercer y quinto día la recomendación de hacerte un hisopado. Ahora, si vos tenés una vacuna o vos tenés ninguna vacuna puesta, aislamiento, sí, ahí sí te vas a tener que quedar 10 días en tu casa como contacto estrecho. Estas son algunas de las recomendaciones que empiezan a cambiar. Hay que ver ahora qué pasa en cada lugar, porque esto a partir de un tiempo a esta parte, Nacho, es una recomendación que baja el Ministerio de Salud de la Nación y después cada provincia, cada jurisdicción decide si la toma o no. De esto hay que ver. También Gonza sí se está en casa de gobierno, también sumándonos acá con Nacho a todo lo que acaba de anunciar Carla Bisotti. Gonza. Exacto, ¿cómo estás, Domi? Hola, Nacho, a vos también buenas tardes. Bueno, esto arranca, les diría, casi en paralelo con lo que fueron las exposiciones que hace el ministro Guzmán para explicar cuál es la estrategia con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque en esas reuniones que el ministro empezó a mantener con los empresarios para explicar el tema del fondo, lo mismo pasó con los de las empresas alimenticias, en los cuales se empezó a discutir el tema del acuerdo de precios. Los empresarios, antes de irse, decían: ministro, disculpe, ¿sabe qué? Le quiero contar que en la fábrica o en la planta me está faltando mucha gente porque hay contactos estrechos y porque hasta que conseguimos el test y hasta que le dan el resultado, a veces pasan 2 días y se provocan muchas fallas, muchos inconvenientes en la cadena de producción. En la reunión de la semana pasada, cuando Guzmán, ¿se acuerdan? Primero habló con gobernadores y después habló con los empresarios. El día que invitó a los empresarios estaba Bisotti. Y cuando estaba Bisotti, ahí los empresarios dijeron: ministra, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos habilita en la fábrica a poder hacer el test de antígenos para de esa manera acelerar el trámite? Porque hasta que nos damos cuenta que hay un empleado que tiene síntomas o que tiene de repente un contacto estrecho, hasta que conseguimos el turno, hasta que lo llevamos a que se vacune, hasta que le dan el resultado, pasa mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, todo esto generó una preocupación. Hoy hubo una reunión entre las 11 de la mañana, más o menos, claro, entre las 10 de la mañana y las 12, 12 y cuarto del mediodía, del Consejo Federal de Salud. Y todos los ministros con Bisotti resolvieron esto que vos resumías perfectamente y que creo que vale la pena repetir, Domi, solo con 2 pequeñas aclaraciones que me hacían hincapié hoy en el ministerio. Primero, esto está apuntado exclusivamente al ámbito laboral. Es decir, lo que se busca acá es atacar una problemática que afecta al ámbito laboral, por lo que son los contactos estrechos en el ámbito del COVID. Y en segundo lugar, hay que agregar una palabra al dato que estamos dando. ¿Por qué? Cuando decimos contacto estrecho que no tiene que aislarse, es el contacto estrecho asintomático. Es decir, contacto estrecho con estornudo, con fiebre, con dolor de cuerpo, con cualquier síntoma de los que detalla el Ministerio de Salud, sí, o tienen que aislarse, digamos. Así todavía no tengan el resultado de la PCR, tienen que aislarse inmediatamente. Entonces, repetimos, es contacto estrecho sin vacunas, queda igual, va a tener que estar aislado como corresponde. Contacto estrecho asintomático, pero vacunado con 2 dosis, insisto, asintomático, vacunado con 2 dosis, sin aislamiento, pero con test de antígeno entre el día 3 y el día 5. Y por último, aquel que tiene las 2 vacunas y el refuerzo y es contacto estrecho asintomático, no tiene que hacer nada, continúa su vida como hasta ahora. Lo que también vale la pena aclarar, Domi, y ahondar un poquito más en lo que vos contabas, es el tema de los gobernadores e intendentes, es decir, los que están a cargo de las jurisdicciones. Acá lo que rige es el ordenamiento que manda lo que es la estructura de un país republicano y federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún distrito municipal y ningún distrito provincial
puede hacer lo que desea sin previo aviso y aprobación del Distrito Nacional. Es decir, si de repente el intendente del Partido de la Costa, para citar un caso puntual, ve que está desbordada la costa porque hay mucha gente de vacaciones y por lo tanto quiere ajustar un poco la tuerca en este tipo de medidas, tiene que hablar con el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que a su vez va a tener que hablar con la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación para solicitar el permiso y modificar esto. Claro. Son sugerencias, Haceme un punto ahí, pero, insisto, Gonza. hay una resolución nacional. Haceme un punto ahí que quiero compartir el anuncio de Bisotti. Dale. A ver si lo... ¿No está todavía? Ahí está. Es un sector económico y no es algo que se está analizando porque lo pidieron, sino que desde el primer día nosotros venimos planteando que esa es la mirada y es a lo que se tiende. De hecho, en España con ya están hablando. La ministra que lo estaba anticipando esto que sí, acaban de anunciar. Anticipó ayer en TN Central, de hecho, ayer a la tarde, a las 6 de la tarde, empezamos TN Central con ella, diciendo precisamente esto, ¿no? Tenían que cambiar los protocolos. Sofía justo le estaba preguntando precisamente porque, bueno, lo piden los industriales. Lo que digo en la mitad es, en realidad sí, bueno, lo piden los industriales, pero también nosotros estamos viendo que así no se puede seguir. El caso puntual que ayer se mencionaba y que marcó un poco esto fue el de aerolíneas, Domi, porque 3.200 aislados con cancelaciones en verano, muchos de ellos por contactos estrechos y un alto porcentaje de vacunados. En la plantilla de aerolíneas, acordate que en muchos casos estamos hablando de personal que ocupaba el cargo de esencial, cuando había que moverse, cuando había que hacer algún traslado también de algún vuelo sanitario o traer las vacunas. Entonces es todo personal que está vacunado y genera mucho inconveniente precisamente en el ámbito laboral lo que está sucediendo. Lo venían marcando ya incluso desde distintos trascendidos del Ministerio de Salud de los últimos días. Está muy preocupado el gobierno de la Nación precisamente por el impacto económico de esta pandemia, en donde no hay restricciones de protocolo, pero sí restricciones de facto, en donde hay líneas de producción enteras que se han anulado por distintos aislamientos de contactos estrechos en distintas industrias, y el gobierno no quiere tener otro impacto económico una vez que la economía ya había por lo menos tenido un pequeño repunte. Ahora, la gran pregunta es, alguien que, por ejemplo, está aislado desde ayer, ¿qué hace? Bueno, ese es el tema, eso es lo que todavía no está claro, si esto es a partir de ahora o todos los que estaban aislados empiezan a tener vigencia a partir de, incluso es retroactivo. En principio es a partir de ahora. Es a partir de ahora. Obviamente cada empresa puede ver el caso en particular en función de si está vacunado o no está vacunado. Si no estás vacunado, esto es otro tipo de cuestión, ¿no? Si vos no estás vacunado, cada vez vas a poder hacer menos cosas o vas a tener reglas de juego que son menos beneficiosas que el que sí está vacunado. No es que se está haciendo obligatoria la vacuna, pero cada vez pase sanitario, se van a poner más rigurosos con el pase sanitario, este tipo de cuestiones empiezan a marcar todavía beneficios. Lo que no se puede hacer, y hasta ahora no hay marco legal para ello, es hacer algún tipo de castigo económico para los empleados que no se vacunen, porque se chocan legislaciones y leyes laborales con cuestiones sanitarias. Y ahí en ese caso todavía no hay un margen legal como para hacerlo. Bien. Gonza, tenés un dato más también para sumar a esto. Sí, ayer se publicó un primer análisis de un estudio que hizo FECOA, la Federación de lo que serían los pequeños y medianos comercios de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que plantea es lo siguiente. De las, digamos, de lo que sería el ámbito de la fábrica donde se produce, hoy en día, Domi, tenés 27% de ausentismo. Y de lo que sería el ámbito donde se vende el comercio, el mostrador, tenés 20% de ausentismo. Esto es lo que comúnmente se dice política basada en la evidencia, ¿no? Es decir, cuando vos tomás una decisión a partir de los datos. Entiendo que el Ministerio de Salud recabó datos de las distintas cámaras empresariales, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, de lo que es FECOA, para poder impulsar este tipo de situaciones. API me había sacado un comunicado también, preocupados de la mediana empresa. Sí, totalmente, porque aparte Nacho, lo que te cuentan las cámaras es que gran parte de ese porcentaje se ausenta, pero después no hay contagio. Es decir, es simplemente el preventivo. Y después la mayoría están vacunados, con lo cual ellos lo que plantean es que quizás es más fuerte el impacto negativo que genera en la cadena productiva de lo que significa tomar el riesgo de que de repente que vuelva pueda ser un peligro. Pasó a ser más pesado en la balanza el perjuicio que le genera a la empresa
pequeña o mediana sobre todo, que son el gran sostén de la República Argentina, y aparte no tienen capacidad, digamos, de salir a buscar ni económica ni humanamente personal para poder sobrellevar estas situaciones, con lo cual, cuando pasa esto, se caen, ¿no? Así que, bueno, me parece que, por lo que me contaban hoy, que esto ha influido mucho en la decisión que tomó el COFESA. Bien. Esto entonces ya tenemos que ver, después seguramente, no sé, lo escucharemos a Quirós, a Kreplak, pensando acá en el sector AMBA, que si ya lo están tomando y ya han dicho, bueno, también acá, Córdoba ya lo había hecho de antes. Sí, un día antes que este anuncio de la ministra Bisotti, con lo cual ellos ya lo habían implementado un poquito antes, o sea, para ellos ya está rigiendo. Y hay que ver el resto del país también qué medida toman respecto a esta situación. Y hay un tema que es aparte, que es, y lo digo y lo pregunto, no sé si tenemos respuesta, es ¿qué pasa con los sindicatos? Bueno, hasta el momento no se ha escuchado ningún tipo de repercusión por parte de la CGT acerca de este anuncio. En principio, digamos, todo este tipo de decisiones, yo tengo entendido que hubo un diálogo, no directamente entre Ministerio de Salud y CGT, pero sí a través de distintos interlocutores. Ahora también queda un punto suspensivo y Argentina también está mirando lo que sucede en Reino Unido con el tema de los hisopados para viajes. Y ese es otro tema también. Porque ahí fíjate que... España, por ejemplo, no necesita PCR para entrar. Y tampoco Reino Unido, que se fue marcha atrás. ¿Viste? España está empezando a ver y a tratar al COVID como una gripe, como una enfermedad mucho más leve. Ayer lo que dijo Bisotti es vamos a seguir de cerca el caso de España y es posible que quizás en 2022 en Argentina empecemos a tratar al COVID como un virus endémico. O sea que está la posibilidad de que este año ya Argentina pueda estar en las mismas condiciones de lo que empieza a hacer España ahora, ¿no? España, de alguna manera, a través de su experiencia, también se transforma en un caso testigo a lo largo de todo el mundo.